Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia Bicentenario. Bien, el día de hoy vamos a tener un encuentro americano, no es internacional, sino americano, como habían señalado la vez pasada. Voy a ceder el paso a Laura. Laura, puedes empezar, Laura. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias otra vez, Daniel, por la invitación. Nos reencontramos a través del grupo Hablemos de Historia Bicentenario, conducido desde Perú por quien les habló recién, el doctor Daniel Morán, historiador de la independencia de Perú, Chile y Argentina, que nos invita en la ocasión a participar de esta genuina conferencia americana para compartir reflexiones e investigaciones de dos prestigiosos ponentes de Argentina y de Chile, Diego Raus y Alex Ibarra Peña. Volvemos a agradecer esta convocatoria, tanto como la posibilidad de hermanar y colaborar en la producción y difusión del conocimiento historiográfico americano. Recordamos además al auditorio, que está compuesto por estudiosos y estudiantes de universidades de Perú, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y algunos otros estados que espero no olvidar. Se difunde esto a través de las redes, no solo por el canal de Facebook, sino también luego se transmite por el canal de YouTube del sitio. Damos así por iniciada la conferencia titulada Filosofía y Ciencia Política, claves para el estudio de la dictadura en Chile y en Argentina entre 1960 y 1980. En primer lugar, me toca presentar a Diego Raus, docente investigador con amplia formación, licenciado en Sociología y con estudios de posgrado en las ciencias políticas. Son solamente estas algunas de las referencias de su inscripción académica. Es director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. También es director de la Tecnicatura en Gestión de Gobierno Local de la misma Universidad de Argentina. Profesor titular regular de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y profesor titular regular de la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Diego Raus, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches en Argentina, ya son las 9 de la noche. Un saludo a todos los colegas que están presentes en esta reunión, un agradecimiento por esta invitación de un grupo tan interesante, con un nombre tan simpático, ¿no? Hablemos de historia, sin pomposidad, sin academicismo, ¿no? Hablemos de historia, muy interesante. Y bueno, supongo un saludo también a los que están escuchando esta conversación de hoy, ¿sí? Bueno, el tema que nos convocaron es el tema desde una mirada, ¿no? Desde la filosofía política y la ciencia política hacia una cuestión tan álgida, ¿no? En América Latina, el tema de las dictaduras militares, ¿no? Englobemos en el término de dictaduras militares todos los tipos de regímenes militares que América Latina padeció a lo largo del siglo XX, ¿no? Sean autoritarismos militares, patrimonialismos militares, dictaduras militares, pero bueno, englobemos todo eso en este concepto de dictaduras militares. Y bueno, la convocatoria estaba en tratar este tema desde la política, de la ciencia política, entre Chile y Uruguay, ¿no? Entonces me corresponde a mí la Argentina y al colega chileno su parte. La diferencia quizás, para empezar, ya que hablamos de Chile y Argentina, es que en el periodo que esta conversación propone, 60-80, nosotros tuvimos dos dictaduras militares, Chile una. Nosotros tuvimos el régimen militar que emerge en el 1966, la autodenominada Revolución Argentina, que deja el gobierno militar en marzo de 1973, y tenemos la dictadura militar que empieza en 1976, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, y que llega hasta 1983. Acá hay dos cuestiones para la Argentina, aparte de tener, tanto en los 60 como en los 70, dos regímenes militares, dos dictaduras militares. Y estas dos cuestiones, o estas dos dictaduras,
se entienden o hay que entenderlas a partir de lo que quiero que sea un poquito el eje, ¿no?, de la exposición mía, ya que, reitero, la convocatoria no es hablar de la historia de las dictaduras militares, sino desde el enfoque en términos de política, de politología, ¿no?, de estos procesos militares. Siempre suelo o señalo, ¿no?, que para empezar a entender, a analizar las dictaduras militares, cuestión que generalmente, no únicamente, pero generalmente se hace desde los motivos, las causas de un golpe militar, siendo que esas causas son un producto, digo, del análisis, ¿no?, del análisis político y académico también, pero también esas causas se estudian, se analizan a partir de las causas que esgrimen el actor militar en el momento del golpe de Estado. ¿Sí? Entonces el actor militar dice, bueno, hemos tomado el poder por tal y cual razón, porque la patria, la nacionalidad, el peligro, etcétera, etcétera, lo que siempre dicen los militares. En el ambiente académico se piensan o se retoman esas causas esgrimidas por el actor militar, pero se va más en profundidad. Y entonces se habla de los conflictos anteriores, la descomposición de la sociedad civil, el nivel de presión de los grupos de poder, se habla de eso. Y entre una cosa y otra se empieza a trabajar sobre las dictaduras militares a partir de sus causas. Lo que yo propongo, generalmente, cuando se habla de estos temas, es también, obviamente, estas causas son reales, son fehacientes, pero también tomar lo que son los objetivos de una dictadura militar. Los objetivos, es decir, lo no dicho. No las causas que el actor militar esgrime. Vamos a salvar a la patria, la subversión marxista, la subversión apátrida, el peligro rojo. No, esas son las causas. Ni tampoco lo que hay previamente, cierto, conflicto social, choque de intereses. Los objetivos que un golpe militar tiene cuando da el golpe, cuando toma el Estado. Y que generalmente esos objetivos son lo no dicho, lo no explicitado. Y creo que este tema es interesante por dos razones. Primero, para efectivamente avanzar en eso de que explica las causas del golpe militar. Pero segundo y más importante, para después evaluar ese gobierno militar, esa dictadura militar. Cosa que haré al final. Al principio trabajaré sobre la primera cuestión, los objetivos de un golpe militar. Vuelvo a reiterar, de alguna forma lo no dicho, lo implícito pero no explícito. Y en ese sentido, para el caso argentino, decimos, tenemos dos dictaduras militares en el periodo que comprende esta charla, los 60 y los 70. En el 66, los militares toman el poder, se constituyen en el gobierno de facto, como toda dictadura militar tiene un denominador común, la suspensión de las garantías constitucionales, y toman el poder bajo la autodenominación de la Revolución Argentina. Y entonces esgrimen, como siempre, sus motivos, lo que pasaba. Es cierto que anteriormente hay un caldo de cultivo, un conflicto social y político muy fuerte en la Argentina, que viene del golpe de Estado que se le da a Perón en 1955, y la proscripción del peronismo, en un momento de fuerte industrialización, es decir, de fortalecimiento de las clases obreras urbanas sindicalizadas y base política del movimiento peronista. Bueno, hay todo un conflicto ahí que, es cierto, hacía de la Argentina, a pesar del gran desarrollo económico, que tiene la Argentina desde principios de los 60, una sociedad, un conflicto muy fuerte. Bueno, ese conflicto lo cortan los militares con el golpe de Estado de 1966. Y esgrimen las causas que esgrimen. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo real de ese golpe de Estado? Y esto es importante porque lo va a diferenciar absolutamente del golpe de Estado de 1976. El objetivo real de ese golpe de Estado en 1966 era, lo sintetizo así, lo desarrollo un poco, el control autoritario del orden social
de manera tal de garantizar la inversión de capital multinacional que sostuviera y profundizara el desarrollo industrial sustitutivo en la Argentina. El desarrollo industrial capitalista periférico en la Argentina. Ese movimiento que había nacido con el proceso de industrialización del peronismo, que había sido continuado en la etapa desarrollista de Frondizi 58-62, que al amparo de la inversión multinacional y las garantías políticas a la inversión multinacional había producido un salto cuantitativo y cualitativo en la estructura industrial argentina, y por lo tanto cambios en la estructura social, era el mismo objetivo que perseguían los militares. Los militares, como siempre decimos, ¿no? Las dictaduras militares no son solamente obra de los militares, hay toda una alianza de sectores sociales civiles que pivotean sobre el actor militar, ¿no? Pero esa alianza, tanto esos sectores como el actor militar estaban convencidos de una cosa: la Argentina tenía que profundizar el proceso de industrialización capitalista periférico que todavía se sostenía con la inversión de capital multinacional. Se habían instalado a principios de los 60 las grandes multinacionales, General Motors, Ford, Chrysler, Bayer, Shell, etc. Claro, ¿qué restringía esa dinámica económica? La conflictividad social, expresada por los sectores obreros sindicalizados, que se reconocían en el peronismo y que se habían transformado en el sujeto político del peronismo proscripto. Por lo tanto, era un conflicto social que se desarrollaba en el terreno de la economía, pero con demandas y objetivos políticos. O sea, un conflicto social irresoluble en sus propios términos. Ahora, como el conflicto protagonizado por el actor obrero sindical se desarrollaba en la economía, obstruía la economía, eso retaseaba la inversión de capital multinacional. Por lo tanto, viene el golpe de Estado del 66. Y más allá de lo mucho que se dijo, incluso sobre todo del actor militar, el objetivo era ese. Vuelvo a reiterar, en esa fórmula, el control autoritario del orden social. Garantizar un orden social tal que la inversión de capital multinacional siguiera fluyendo. Pruebas hay mil en la historiografía argentina. Es durante ese golpe de Estado, al comienzo sobre todo, que se produce, que bajo un programa económico, Krieger-Racena, absolutamente industrializador, y en ese periodo militar se producen inversiones estatales en infraestructura espectaculares en Argentina. Aluminios argentinos, Petroquímica Bahía Blanca, la expansión de YPF, el Chocón Cerro Colorado. Es el Estado militar que invierte fortunas en el desarrollo de la infraestructura económica, tal que la inversión multinacional produjera cosas que cuenta con una infraestructura instalada. Entonces ese era el real objetivo. Ese era el real objetivo. Y si uno entiende que ese era el real objetivo, entiende lo que yo llamo el fracaso de ese proyecto militar. A pesar de todo, y como está muy estudiado sobre todo por un excelente libro de un politólogo que toda América Latina conoce, Guillermo O'Donnell, en un texto de El Estado burocrático, donde muestra los datos económicos del 67 al 69, y es un periodo de crecimiento extraordinario del PBI. Es un periodo de crecimiento extraordinario del PBI industrial sobre el PBI. Es un crecimiento muy fuerte de los salarios del sector industrial, de los salarios de esa clase obrera. Es decir, en términos económicos, un momento de expansión absoluta con distribución, no porque el gobierno militar haya sido distributivo, sino porque un efecto multiplicador de un proceso de industrialización capitalista es creación de empleo y salarios. En ese momento, la economía fordista, o la economía política del fordismo. ¿No? Y así todo, ese experimento militar fracasa. Y el punto en la historiografía argentina que empieza a mostrar el punto de inflexión y el fracaso de ese proyecto fue el famoso Cordobazo, que como historiadores, me imagino más los argentinos, el Cordobazo.
El Cordobazo fue una rebelión social, primero de obrero, inorgánica, primero de obrero, después de empleados municipales y bancarios, después los universitarios cordobeses. Inorgánica, no fue más de 2 o 3 días de un tumulto grande. Viene la intervención militar, toma Córdoba, se acabó el Cordobazo. Pero mostraba una cosa, que el objetivo real de ese gobierno militar, el control autoritario del orden social, había fracasado. Ni un gobierno militar pudo controlar el orden social en Córdoba. El conflicto en un momento rebasó al gobierno militar cordobés. Y efectivamente, en ese libro mismo, donde muestra con las cuentas nacionales cómo el año siguiente, 1970, hay un fuerte retiro de la inversión de capital multinacional, que se va a Brasil, que le estaba garantizando, porque Brasil, ya que hacemos política comparada, aunque no era el objeto de la charla, Brasil tiene el mismo modelo con el golpe del 64. Nada más que el autoritarismo desarrollista brasileño, ¿hasta cuándo dura? Hasta 1984, 20 años. Y hace de Brasil una economía industrial liviana en 1964 a una economía industrial exportadora en 1984. Bajo un régimen militar, por lo tanto con una distribución de la riqueza absolutamente catastrófica, ¿no? Pero en Argentina el Cordobazo interrumpe eso, y por razones de la política interna argentina, peronismo, etcétera, lo que sigue al régimen de Onganía, bueno, el gobierno militar tarda 2 o 3 años en salir, pero el proyecto, tal cual era el objetivo de ese gobierno militar, ya estaba finiquitado en 1969-1970. Pues bien, sigue avanzando la conflictividad social y política en la Argentina. Y tenemos entonces el otro golpe militar, el de 1976, el autodenominado proceso de reorganización nacional. Un golpe militar ya absolutamente signado por otra visión geopolítica hacia América Latina, como fue la doctrina de seguridad nacional. Y su forma institucional, que fueron las oficialidades de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, adoctrinadas y adiestradas en las escuelas de las Américas, para la guerra contra insurgentes. Otro golpe militar. Y acá sí lo igualó absolutamente al régimen de Pinochet en Chile. Similares, son absolutamente similares. Pinochet fue antes, por supuesto, pero... Y entonces, nuevamente, las causas. Y las causas es la que dice el régimen militar en 1976. La subversión apátrida, el peligro rojo, el comunismo en Argentina, los guerrilleros, todo. Las causas académicas. Bueno, el fracaso del tercer peronismo, la muerte temprana de Perón, la subida de la vicepresidenta, que era la esposa de Perón, entornada por una alianza muy reaccionaria, el movimiento armado de las organizaciones armadas, era un desastre en la Argentina, de violencia y de crisis económica. Bueno, vinieron los militares, ya anunciaron, lo habían anunciado. Lo dieron 2 meses después, pero ya venía anunciado. Y la sociedad argentina lo aceptó totalmente, no se movió una hoja, no protestó nadie. Entonces, bueno, las causas, ¿no? Lo que dijo el nuevo régimen militar, el estado de situación anterior. Pero el objetivo, ¿cuál fue el objetivo real de ese gobierno, de ese nuevo dictadura militar? Y el objetivo real ya no fue el control autoritario del orden social. El objetivo real fue refundar estructuralmente el orden social en la Argentina. Establecer por la fuerza nuevas relaciones de dominación en la Argentina. No en el momento militar, sino que queden definitivamente. Como dijo un autor, generar un momento de disciplinamiento social definitivo de la sociedad argentina. Disciplinamiento social quiere decir, te castigamos y el terror del castigo hace que por el tiempo que siga, la sociedad sigue disciplinada. Disciplinada en un orden capitalista, ya no importa si industrial, no industrial, agroexportador, pero con relaciones de clase y relaciones de dominación absolutamente claras, establecidas, subordinadas y disciplinadas. Ese es el objetivo real. Y los mecanismos fueron 2.
tal cual en la Escuela de las Américas, ¿no? El terror, el disciplinamiento futuro, ¿cómo se logra? Con el terror de ahora. Y el terror de ahora, ¿cómo se logra? Primero la represión, la brutalidad represiva. Cuando se hicieron los juicios a las juntas militares en la Argentina, y se terminaron encarcelando por un tiempito, aunque sean los responsables de la dictadura, ese juicio, la comisión que lo promovió, más allá que la Corte de Justicia, recogió todos los testimonios de las víctimas, familiares de víctimas, recopiló, hizo un libro excelente, El Nunca Más se llamó en Argentina. Hay en Chile algo similar, el informe Richter, Roster, ¿cómo era? Hay algo similar en Chile, ¿no? Bueno, pero en Argentina se editó El Nunca Más. Y en El Nunca Más hay todo hecho sobre testimonios de víctimas en el juicio de la Junta. Duró 1 año y medio el juicio de las juntas militares. El informe Richter. Gracias, Alex. Y se recopiló con esa información estadística, ese análisis de tortura, la forma de tortura, los centros de tortura, todo eso. Pues bien, el Nunca Más demuestra que sobre 10.000, casi 9.000 y pico, 10.000 desapariciones forzadas denunciadas, se sabe que hubo muchas más, desapariciones solamente, asesinatos, todo quedó por otro, desapariciones forzadas en el periodo militar, casi el 90% se dieron entre marzo del 76 y agosto del 77. 1 mes y 3 años de la dictadura. Era el momento del terror. Era el momento anterior al disciplinamiento, el terror. El terror de la muerte, que obviamente estos militares tenían la experiencia de Pinochet, y en vez de hacer esa cosa impresentable que hizo Pinochet de fusilar en el Estado Nacional a la vista del público, no, operó con otra metodología. La captura, el encerramiento y la desaparición de las personas. La muerte quiere decir, desaparición quiere decir, los mataban en algún lado y los enterraban en otro lado, o los tiraban al mar. Ahí está, el terror. El primer gobernador de la provincia de Buenos Aires en la dictadura militar, en agosto de 1976, declaraba a la prensa internacional, muy suelto de cuerpo, declaraba a la prensa internacional: primero vamos a matar a todos los subversivos, luego a sus cómplices, luego a sus familiares y luego a todos los tibios de la sociedad argentina. Declaración a la prensa. Ese era el objetivo de la dictadura militar 1976. El disciplinamiento social, para lo cual primero se citaba el terror de la represión, y segundo el disciplinamiento del mercado, y ahí entra el plan económico de Martínez Pros. Terror más mercado, mercado absolutamente liberalizado, que en ese tiempo era una rareza, ¿no? 1977, todavía no estábamos en el neoliberalismo. Una cosa y otra, una sociedad disciplinada para siempre. El general ibérico Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se escribe Saint-Jean, con J, digo porque lo pueden googlear y esas declaraciones aparecen en Google. Ese era el objetivo real de esa dictadura militar. Y bueno, y siguió lo que siguió. Muchas cosas, después Malvinas, con eso pero, y voy ya más o menos, tengo los 20 minutos, no más o menos, 5 minutos voy cerrando. Y voy cerrando, digamos, voy a utilizar una linda metáfora que tiene Pierre Bourdieu, en el primer artículo de su libro Cosas Dichas, que son artículos cortos. En un momento Bourdieu dice lo siguiente, ¿no? A un público, o sea, un público oyente, para conmoverlo, hay que llevarlo al límite de lo tolerable, dice Bourdieu. Al límite de lo tolerable. Sin provocar, dice Bourdieu, pero al límite de lo tolerable. Cuando un público está casi al límite de lo que quiere escuchar, la cabeza se mueve. ¿Qué pasó acá? ¿Qué me están diciendo? Dice Bourdieu, sin provocar, porque la provocación ya es de café, mesa de café, ¿sí? Pero al límite de lo tolerable. Y utilizo esta metáfora de Bourdieu para decir que si ese era el objetivo de la dictadura militar argentina del proceso de reorganización nacional en 1976, la dictadura militar argentina fracasó en la Argentina. Ustedes me dicen, pero escúchame, se habla de 30.000 desaparecidos, más muertos. Sí, por supuesto.
eran los costos del proyecto. Es decir, para la dictadura militar era lo que había que hacer para el proyecto. ¿Pero eso garantiza el proyecto? No. El proyecto era el disciplinamiento social definitivo de la sociedad argentina, en un orden social establecido por una sociedad capitalista como sea, más moderna, medio moderna, pero subordinada. Y eso fracasó en la Argentina. Cuando esto lo expongo en clases y tengo 2 horas en vez de 20 minutos, hablo, digo, muestro, tomo muchos hechos para demostrar esto y que no quede simplemente en una poesía. Pero entre las cosas que digo ahora, solamente por el tiempo menciono una. En 1983, el 10 de diciembre de 1983, cuando asume Raúl Ricardo Alfonsín, presidente electo en octubre de 1983, en elecciones que participó el 85%, más casi el 90% del electorado, y que Alfonsín ganó esas elecciones de la Unión Cívica Radical, incluso le ganó el peronismo. El 10 de diciembre era domingo, cuando asume Ricardo Alfonsín, desde el sábado anterior, en la Plaza de Mayo, rebosante de gente, por unos añitos que tengo, estuve ahí, así que no es solo que lo leí. ¿Quiénes estaban en esa Plaza de Mayo? Estaban los partidos políticos, los estudiantes universitarios, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, la sociedad civil. Estaban todos los que el gobierno militar te había tenido que disciplinar. Esa sociedad civil, institucionalista del sindicato, estudiantes universitarios, le había doblado las manos a la dictadura militar. Ya previo, por eso cuando puedo hablar más tiempo, pongo varios hitos. Uno fundamental, 2 días antes de la Malvinas, la marcha del 30 de marzo de 1982. Fue el hito, el punto de inflexión donde esa puja entre la sociedad civil y la dictadura militar termina a favor de la sociedad civil. Al punto tal que ya hay muchos estudios hechos, los militares, en un proyecto que tenían, lo adelantan, mal por supuesto, para ganar legitimidad, como fue la toma de Malvinas. Pero ya estaba vencida esa dictadura. Después de Malvinas, a los 10 días, la Marina de Macera, uno de los principales protagonistas de esa dictadura, dice que la Marina se retira del proceso. Después de la masacre que habían hecho, como nosotros nos vamos, ya está el proceso no es nuestro, señal de la derrota. Pero vuelvo a reiterar, la derrota, el fracaso de ese proyecto está en que la sociedad argentina, para bien o para mal, volvió a emerger con todos sus actores, incluso uno nuevo, los movimientos de derechos humanos, que por supuesto con el devenir del tiempo generaron sus propios conflictos otra vez, pero si algo no hubo en la Argentina, y no quiero meterme en otras cosas, pero conozco, a través de colegas, a través de haber ido, el Chile post-Pinochet, y me animo a decir que ahí sí hubo un efecto de disciplinamiento social post-Pinochet. En la Argentina no se logró. Y no es porque seamos mejores o peores, no hagamos esto un partido de fútbol. Simplemente es a tal objetivo, tal resultado. El objetivo de la dictadura militar argentina fuese, el resultado no fuese. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos abre un montón de interrogantes y ganas de seguir pensando, pero bueno, es ahora el momento de presentar al doctor Alex Ibarra Peña, y en cuanto a su amplia trayectoria, solo vamos a mencionar brevemente algunos aspectos de su recorrido académico. Se formó en Teología y Filosofía en la Universidad Católica de Maule, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile. Es doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Realizó pasantías en la Universidad de Buenos Aires. Ha impartido cursos en distintas universidades chilenas. Actualmente es docente adjunto del Instituto de Filosofía Juvenal Yo de la Universidad Católica Silva Enríquez. Ha publicado libros como autor, compilador y colaborador en torno a filósofos chilenos y latinoamericanos, y en revistas académicas de México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y España. También es columnista en medios públicos como Le Monde Diplomatique de la edición chilena, El Ciudadano y El Desconcierto.
sin más preámbulos, te damos la palabra, Axel. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, ya que yo tengo una admiración tremenda por la producción intelectual de los historiadores chilenos. ¿Ya? Y esta charla me va a permitir ordenar algunas ideas en torno a esta producción intelectual en torno a la historia de los últimos años de Chile. ¿Ya? Yo voy a leer algo que traje preparado. Por ahí si me distraigo con el reloj, me avisas nomás, Laura, no hay problema y cortamos, ¿ya? Bien. He titulado la presentación de hoy, Seguimos hoy por camino propio, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. El segundo triunfo electoral de Sebastián Piñera llenaba la prensa convencional con la sentencia de la derrota de la izquierda y el triunfo del neoliberalismo, creado, entre comillas, por Pinochet. Sin duda, este triunfalismo ideológico es parte del relato de aquellos que se han elevado como ganadores de los privilegios del injusto sistema económico-político, haciendo eco de la pseudo-teología de la prosperidad. Por otra parte, la llamada vanguardia y la élite intelectual aceptaban una mirada escéptica y una actitud relativista, un poco lo que nos adelantaba Diego, haciéndose cómplice de la larga transición democrática adormecida en la lógica del consumo. Como decía el sociólogo Tomás Mulián, el consumo me consume. El pensamiento débil de la moda posmodernista colabora con estos relatos del fin de la historia. Todas estas concepciones ideológicas confabularon en contra de la memoria histórica propia, postergando el reconocimiento al reclamo social que marginalmente mantenían los sectores populares emblemáticos de la resistencia, los pobladores, los estudiantes, los mapuche y el comienzo de una ampliación del feminismo que sembraba la concientización crítica respecto al orden patriarcal. Los partidos políticos fueron abandonando la resistencia, preocupados de consolidar su estrategia para instalarse en el poder, olvidando la vocación por las reales transformaciones sociales y políticas. Poco a poco, tomaron protagonismo en la administración del poder, defendiendo los acuerdos realizados por los operadores de la cúpula. El relato neoliberal, así las cosas, fue instalando la mirada hacia el futuro perpetuo sin utopía. Todo vale a favor del mito del progreso moderno revelado en el milagro económico, ¿no? La retórica mediática aportaba lo suyo. ¿Para qué seguir estancados en la mirada hacia el pasado? ¿Qué ganamos sin un consenso? Mejor borrón y cuenta nueva. Así fue el pacto político a favor de la amnesia. Es pertinente hacer notar que un robusto movimiento de historiadores persistieron con lucidez, continuando la comprensión y la interpretación de la historia, recuperando la visión de los vencidos o perdedores.
Por nombrar algunos: Sergio Grez, Gabriel Salazar, Julio Pinto, María Angélica Illanes, Mario Garcés, Igor Goikovich, etc., revitalizaban el aporte de Luis Vitale, Julio César Llobet y Marcelo Segal. La revuelta social de octubre de 2019 puso en evidencia que la profunda herida del pueblo no estaba sana y que no bastaba con el maquillaje para tapar las cicatrices. El subsuelo político estalló casi telúricamente en la expresión del descontento de una mayoría ciudadana en contra del sistema neoliberal, repudiando a la clase política que sin apoyo de las mayorías populares se apropiaba su representación en un limitado duopolio cada vez menos representativo, por lo tanto, frágilmente democrático. Sorpresivamente, la realidad se impuso a ese mito de que la dictadura estaba superada y de que quienes recobraban la memoria eran una minoría resentida y atrapada en un dogma ideológico que no le permitía reconocer o comprender la nueva realidad ventajosa para el país exitoso, joyita del Cono Sur, gracias al gran estratega político que había sido Pinochet. Para los ganadores, la dictadura era la causa del milagro. El dictador quedaba santificado, explicándose así la veneración que éstos aún le profesan. Hoy, en este incipiente proceso constituyente, es pertinente reconocer nuestra historia presente. De ahí la legitimidad de comprender nuestro relato histórico en este desafío por reconstruirlo a partir de la recuperación del encuentro de 3 generaciones que componen el espacio social: abuelos, padres, hijos. En otras palabras, recurrir al sujeto histórico vivo, como bien lo ha señalado la historiadora María Angélica Illanes cuando dice, la cito, porque la historia del tiempo presente no ha de tener, a nuestro juicio, como marca o referente algún hecho mundial, generalmente europeo, como a menudo se señala, desconectado de nuestras existencias latinoamericanas, sino principalmente las vidas, experiencias y proyectos de las 3 generaciones nuestras, quienes desde su simultáneo presente significan el pasado y futuro vivido, y por vivir en nuestros propios mundos y territorios. Cierra la cita a María Angélica Illanes. Teniendo esto en cuenta, se justifica la recuperación del proceso de formación de la unidad popular y la superación del trauma de la dictadura como hitos de nuestra historia de tiempo presente, en tanto experiencia y en tanto narrativa. Esto también bien lo expresa la historiadora mencionada cuando señala, desde esta perspectiva existenciaria e intergeneracional, sin duda, la unidad popular dejó profundas huellas, generando transmisión de narrativas y múltiples discursos que circulan por diversos medios y que alimentan desde el golpe civil militar de 1973 la crítica al régimen vigente hoy día a 50 años de la unidad popular.
Algunas cuestiones sobre la UP. La UP ha sido estigmatizada por el discurso a favor del neoliberalismo. De esto dan cuenta expresiones tales como las de upeliento, que refieren a una forma de vida desfasada en el tiempo o para eludir a alguien que se encuentra atrapado en el insensato terreno de la ideología, es decir, un nostálgico o un perdedor. Como si lo ideológico fuera un problema en cuanto elemento dañino para el pensamiento que pretende ser neutral. Sin embargo, las ideologías nos atraviesan, seamos o no seamos conscientes de aquello. Aparecen estas en nuestro pensamiento. Me sirven aquí las palabras de la filósofa Gayatri Spivak cuando señala: por supuesto, uno no puede decidir salirse de la ideología. La decisión más responsable parece ser conocerla lo mejor posible, reconocerla lo mejor posible y a través de la propia, necesariamente inadecuada interpretación, es forzarse por cambiarla, por reconocer el desafío de que los hombres hacen su propia historia, pero no eligen el guión, parafrasando a Marx. Los 60 están marcados por una contienda ideológica atribuida a la Guerra Fría, pero lo determinante para un Chile impregnado con un sentido histórico latinoamericanista es el triunfo de la Revolución Cubana, acontecimiento significativo no solo para las fuerzas políticas de izquierda, sino que también para toda esa clase social que venía luchando por dignidad frente a la disminución humana producida por la explotación capitalista de la primera mitad del siglo XX. La crítica al ideal político conservador de la oligarquía y al liberalismo republicano tuvo su principal manifestación en la clase explotada, que siempre ha sido maltratada por la metralla y el fusil en manos del ejército de ideología fascista. La UP es el proceso de la transformación que comienza a gestarse en los 60. Esta valoración por el establecimiento de la dignidad usurpada desde la conciencia incubada en la lucha de clases es la que motivará distintas reflexiones críticas en esta década. Por ejemplo, recojo un pasaje del libro El punto de vista de la miseria del filósofo Juan Ribano. Dice Ribano: con el propósito de apuntar sobre las condiciones de la injusticia y suscitar en nuestro pueblo la voluntad de liberarnos de la miseria. Cierro la cita. Esta es la sensibilidad popular de los 60, que incluso logra integrar a la clase intelectual latinoamericana, como lo ha descrito el argentino Oscar Terán en ese hermoso libro donde habla de los años 60, ¿no? La UP es un momento propio y original de nuestra historia presente, que supo reunir las demandas de distintas conformaciones populares que buscaban un proyecto que hiciera frente al capitalismo. Así lo ha descrito el filósofo chileno Sergio Buscovich, cuando dice: pero el pluripartidismo que se expresa a través de la unidad popular va más allá de las fronteras orgánicas de los partidos obreros.
es un amplio movimiento que integra a marxistas y cristianos, a racionalistas e independientes que se unen para liberar a Chile del imperialismo. Allende y el socialismo a la chilena. Otro punto. Este proyecto de la UP es liderado por Allende, que en distintos momentos señala las frases contenidas en el título de esta presentación. Seguimos hoy por camino propio y la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Figura relevante la del compañero presidente, como aparece siendo un sujeto paradigmático que lidera este proceso con plena conciencia histórica hacia una utopía vuelta hacia el presente. Como se pregunta el poeta e historiador de las ideas José de la Fuente, lo cito, ¿qué grado de sensibilidad, de madurez efectiva, talante, aplomo personal y sentido de la historia había en él cuando le habla al mundo y a los chilenos atónitos desde el Palacio de Gobierno bombardeado e incendiándose esa mañana del 11 de septiembre de 1973, escenario dramático de la esperanza agredida de todo un pueblo? Entre esos anuncios de muerte nacía uno de los próceres de la historia de América Latina del siglo XX. Es este el líder que supo dar cauce a una idea de América Latina y a un proceso revolucionario a partir del socialismo a la chilena, que pugna con la avara oligarquía y con la herencia colonial acuñada por la élite criolla. La síntesis de Allende está en estas frases que extraigo del mismo José de la Fuente ya mencionado. Dice de la Fuente, su tesis es la transformación del país al socialismo por la vía pacífica electoral, con respeto a las demás concepciones políticas, ideológicas, religiosas. O como lo dice el filósofo Miguel Orellana Venado, Allende, alma en pena. La ideología de Allende heredó los ideales ilustrados en la versión masónica, que en Chile son un hilo de continuidad desde los próceres de la independencia. Otro ejemplo claro de la sensibilidad de la época y del pluripartidismo de la UP es la integración del movimiento Cristianos por el Socialismo. Desde su perspectiva latinoamericanista, Allende lo expresa así, cito a Allende: desde otro enfoque filosófico, concordamos plenamente con este pensamiento de Camilo Torres. La fuerza política que hoy gobierna a Chile es la culminación de una alianza permanente, férrea e inquebrantable entre cristianos y no cristianos. Es así como esta vía al socialismo a la chilena se va diferenciando de las ideas del comité del Partido Socialista y de los planteamientos del MIR, que apuntaban a una insurrección radical. Allende se arriesga por un proyecto de frágil equilibrio, buscando un auténtico proceso revolucionario en el marco de la democracia burguesa. Como bien lo ha expresado el ya mencionado nuevamente José de la Fuente. Dice Pepe, el concepto vía chilena al socialismo se refiere
al proyecto político de la Unidad Popular para acceder al socialismo a través del sufragio y de la institucionalidad vigente, cuyo propósito discursivo corresponde a los procedimientos y categorías jurídicas de la burguesía. En definitiva, esta es la condición de posibilidad para el establecimiento del nuevo orden social, dado en un ser estar en el mundo desde la acción participativa, demandada y realizada por el colectivo pueblo, que se compromete con la militancia rompiendo las orgánicas verticales de la política. Aquí aparece el profundo significado de la palabra compañero. Dice María Angélica Illanes, la cito, compañero, compañera, palabra mágica que disolvía in situ la diferencia de clases, incluso podía transformar quizá las relaciones de género. Cierra la cita. Así comenzaba a germinar la utopía presente, como bien lo expresa la misma historiadora Illanes. La utopía no era el horizonte, sino el presente 70 del siglo XX. Ese momento no fue fruto de una vanguardia de clase, sino manifestación de la conciencia colectiva, de justicia encarnada en todo un pueblo y sociedad movilizada tras sus organizaciones y partidos políticos, como sus núcleos colectivos activos y tras un programa y líder socialista en pos de una profunda transformación de la realidad histórica en Chile. Algo sobre la dictadura. La violencia organizada de la dictadura y la derecha en el poder. Frente a esta revolución vino el zarpazo de los militares y civiles, de la oligarquía, sometidos y amparados en el respaldo internacional capitalista. Se impuso la violencia sanguinaria que permitirá la intervención para el experimento neoliberal. La derrota de este proceso de la vía chilena será el punto de inicio de la catástrofe a favor del neocapitalismo global. La violencia sistemática del Estado rompió la unidad del pueblo y el terror apagó la llama que alimentaba el sueño colectivo. De lo terrible no haré mayores descripciones, dado que lo grotesco, además de repugnancia, en este caso nos llena de escenas de dolor, propias de las tragedias que acontecen en la historia. Menciono uno de los tantos registros de la violencia en el libro de Echeverría Laquet, que recopila 8 testimonios de campesinos que sobrevivieron al fusilamiento. Un libro actual. La violencia del Estado, intervenido por los golpistas cívico-militares, no terminó totalmente con la experiencia colectiva. En la década del 80, en pleno fracaso económico de la dictadura encabezada por el dictador Augusto Pinochet, el movimiento popular vuelve a organizarse, sobre todo en las poblaciones urbanas, en las villas, diríamos en Argentina, ¿no? Reconstruyendo los espacios de organización que permiten el surgimiento de una resistencia de pobladores y de movimientos radicalizados como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que llegó a realizar un atentado que casi logró la muerte del tirano. Lugares de resistencia de pobladores activos políticamente hasta el día de hoy
colocan su nombre en la historia social, con sus ollas comunes y sus barricadas. La población La Victoria, la población Villa Francia, La Legua, Lo Hermida, etc. Territorios que en octubre de 2019 siguen siendo protagonistas y que incluso durante la pandemia han sufrido la represión. El historiador Mario Garcés se ha referido así a estos territorios organizados. Cito a Garcés. La organización fue también la principal forma de dar vida colectiva y comunitaria a las nuevas poblaciones, constituyéndose ellas en espacio de participación y toma de decisiones. La organización entonces se revela en una doble perspectiva, como un instrumento de lucha, pero al mismo tiempo como un espacio para la construcción de un poder local comunitario. Este es el pueblo organizado que pone su confianza en lo deliberativo y en lo popular. La herencia del movimiento popular, y aquí voy terminando. Antes del fin del fracaso de Pinochet, el pueblo ha vuelto al espacio público. Organizado, pone el cuerpo en las protestas, como nos recuerda Sergio Grés en el tercer manifiesto de historiadores. 22 protestas nacionales anticipan al plebiscito que permite sacar a Pinochet del poder. Los enfrentamientos con las fuerzas represivas se van acentuando, como se logra apreciar por la televisión en plena visita del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en el Parque O'Higgins. El Papa se ve forzado a detener su homilía y orar por la paz, mientras cientos de pobladores y jóvenes enfrentan a la policía. El pueblo organizado delibera. Esa forma deliberativa es la que han recuperado los estudiantes chilenos durante todos estos años de lucha social por una educación gratuita y sin lucro. Lo mismo aparece en los movimientos por las demandas de viviendas y en la demanda por la recuperación de la tierra del pueblo nación mapuche. En la militancia y participación organizada aparece la irrupción frente a esa conciencia del desarrollo universal que está a la espera del progreso del desarrollo capitalista. Supuesto lugar en la historia de los pueblos explotados. Bien, con eso termino básicamente con esta idea de que se puede advertir que aparece manifiesta la tensión entre el Estado-Nación junto a las fuerzas políticas que lo representan y la fuerza política constituyente territorial, popular, que recuperan su protagonismo histórico. Esto sería la superación que el historiador indio Dipesh Chakrabarty llama: el historicismo no ha desaparecido del mundo, pero su todavía no se encuentra actualmente en tensión con esta insistencia global en el ahora que caracteriza a todos los movimientos populares a favor de la democracia. ¿Bien? Entonces, hubo una fuerte violencia que dejó esa sensación de que el terror desorganizó todo. Sin embargo, hoy día en los movimientos sociales contemporáneos aparece esa misma lógica de organización popular que se había forjado en la década de los 60. Gracias y perdonen la extensión. No, muchas gracias, Alex, por esta ponencia tan interesante. Y ahora viene el espacio de las preguntas. Las primeras preguntas se corresponden con la conferencia de Diego. Las primeras preguntas son
Voy a leer 3, después cualquier cosa digo, creo que ya pudiste ir tomando nota y encadenando algunas respuestas, pero leo así algunas preguntas. Hugo Barrios pregunta, ¿las dictaduras fueron generadas exclusivamente desde el ámbito nacional o por imposiciones emanadas supranacionales? ¿Fueron parte de la Guerra Fría? Se pregunta. Después el doctor Hernán Fernández pregunta, consulta para Diego, partiendo desde lo dicho para llegar a lo más importante, lo no dicho, me gustaría saber si por ello sigue un enfoque psicoanalítico o, caso contrario, qué tipo de perspectiva teórica. Bueno, y después una pregunta de Franco Couso, ¿cree que en la dictadura del 76 hubo una homogeneización de las élites y heterogeneización de los trabajadores? Y a Abril Carrevale, que dice, no podría decirse también, dice, si el objetivo era imponer un sistema económico neoliberal usando el terror también como medio claro. Bueno, hay algunas más, pero te dejo estas y vos vas entrelazando, tenés unos minutos para contestar. Bueno, perfecto. Voy a ser sintético por una economía de tiempo, ¿no? Bueno, obviamente que siempre en el componente de las dictaduras militares en América Latina está el componente externo, ¿no? Es decir, la geopolítica norteamericana hacia América Latina, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el 66, esa geopolítica, para el argentino, el 66, Brasil el 64, pensemos que todavía está medio languideciendo, pero todavía está la geopolítica de la Alianza para el Progreso, ¿sí? En donde la idea es el progreso, es decir, el desarrollo. Obviamente enfocado a los países más periféricos, Centroamérica, Bolivia, porque el fantasma es Cuba. Si no hay progreso y desarrollo, viene algo como Cuba, ¿no? En el 76 cambió esa geopolítica. Y la geopolítica ya era de la doctrina de seguridad nacional. El enemigo está adentro. Hay que extirparlo. Esto ya no es desarrollo, no desarrollo. Esto es la guerra este-oeste librada de otra manera, ¿sí? Entonces, estamos, obviamente, siempre está la cuestión externa sobre nosotros, pero hay que entender también que esa cuestión externa, el imperialismo, como se llama, cambia también de óptica, cambia de anteojos, y por lo tanto las recetas son otras. Esto diferencia absolutamente los golpes de Estado de los 60, que incluso se dan en algunos países como el de Centroamérica, antes como el de Arbel, todo, el tema son las compañías multinacionales, a los del 70, donde el tema es la Guerra Fría instalada en América Latina en la forma de las organizaciones armadas y los partidos populares, como dice un gran politólogo Adam Seborki, el límite fue el Allende de Chile. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que se instale un régimen socialista marxista con el más burgués de los métodos políticos, que es una elección democrática? Ahí fue el límite, y ahí fue la ruptura. Bueno, esto hay que extirparlo de raíz. Bueno, hay mucho para hablar de esto, pero por supuesto, digo, voy a ir avanzando rápidamente. La pregunta de Hernán Fernández respecto a lo psicoanalítico, no es tanto psicoanalítico, sino que, sobre todo en este último tramo de las dictaduras, la argentina, la chilena, en menor escala la uruguaya, responden al mismo molde, ¿no? La de Bolivia. Era una dictadura que tenían estos objetivos, venía de las escuelas de las Américas, ¿sí? La cosa de la contrainsurgencia, el enemigo interno, la eliminación del enemigo interno, ¿no? Entonces, eso no se podía decir. Uno podía decir, como dijo Onganía o los militares del 66 en Argentina, vamos a profundizar el desarrollo industrial, etc. En el 76, bueno, podés decir, hay que disciplinar y refundar el orden social de estos países. Y esto exige la eliminación de X cantidad de gente, organizaciones, no se puede decir, ¿no? Simplemente por un criterio político, por ahí más que psicoanalítico, ¿no? Y la de Couso, que se junta con la de Abril Carnivale Sobral, a ver, el esquema de homogeneización de las élites y heterogeneización de los trabajadores es propio de un gran trabajo de un autor argentino que dijo que fue el efecto de las dictaduras, ¿sí? Pero, a ver, eso es un efecto propio de una dictadura que ni siquiera logró trasplantar su modelo económico. La reforma financiera de Martínez de Hoz fracasó ya en 1981. Entonces, y de hecho, posterior a la dictadura, esa homogeneización de las élites y heterogeneización de los trabajadores no se logra por la dictadura, sino por, y voy a la pregunta de Carnivale Sobral, por el orden neoliberal.
Ahora, el sistema económico neoliberal en América Latina se explayó, se expandió en los 90, porque respondió a la reforma de Thatcher y Reagan de los 80. O sea, hay una lectura, yo creo que errónea, de decir que las dictaduras militares a los Pinochet, al proceso argentino, fueron para instalar el neoliberalismo. Perdón, no había neoliberalismo ni siquiera en Europa y Estados Unidos en los 70. La revolución neoliberal, tomada de la mano de la revolución tecnológica y la vuelta a la economía de mercado, es un producto en el centro de los 80 y en América Latina en los 90. Entonces, la heterogeneización de los trabajadores, donde ahora tenés estructuras sociales en toda América Latina y en todo el mundo, donde tenés una cúpula de trabajadores que ganan fortuna porque están en el pico del desarrollo tecnológico, y pasando a la escala hasta los desempleados, marginados y todo, ahora sí hay heterogeneización de los trabajadores. Pero es propio, es la huella de la introducción de la economía neoliberal, que ahora, o globalización económica, que ahora se expande por todo el mundo, ¿no? Las dictaduras militares quisieron introducir el mercado, pero una idea de mercado que todavía era muy primigenia, era muy Milton Friedman, como saben los chilenos, que asesoró a Pinochet. Era muy Milton Friedman, bueno, liberen esto, pagan la educación, pero no había un esquema de realmente reformar la estructura económica. Eso fue posible por muchas razones, pero una de las variables principales es la revolución tecnológica. La microelectrónica aplicada a los procesos de producción. Y eso es un producto de los 80. En Estados Unidos y en Europa primero. ¿Sí? Hay una preguntita, para dejarles... hay una preguntita, Paula Visco, muy interesante, ¿no? Bueno, lo que yo decía de Chile, donde ahí yo coincido con... A ver, lo que dice Alex es cierto, y me remito a Foucault. Foucault, que es un principal estudioso del poder, dice, no hay poder sin resistencia. Lo cual quiere decir dos cosas, el poder genera resistencia, pero si hay resistencia, que es lo que marcaba Alex, es porque hay poder. Es decir, es un conflicto entre el poder estatuido y la resistencia a ese poder. El tema es quién gana. Durante un tiempo, quién vence a quién. No, es cierto que hay resistencia, ¿sí? Pero a mi entender en Chile esa resistencia realmente le empezó a torcer la mano del poder muchos años después, y el emblema fue la famosa revolución de los pingüinos. No casualmente una generación nacida en democracia, que realmente resolvió patear el tablero. Y de ahí en más, hasta el octubre del 2019, saludado estruendosamente, y obviamente encima lleva a una asamblea constituyente. Estoy muy en contacto con amigos chilenos, por ahí Alex conoce, Juan Carlos Gómez Leighton, etcétera, pertenecen a otra, que es más, ellos esgrimen que la solución de la asamblea constituyente es una derrota, porque en octubre de 2019 había una cosa más radical. Yo no sé si es verdad o no, pero digo, es una interpretación. Pero lo que se propone en la constituyente, entendámonos, es reformar la constitución de Pinochet. 30 años después de democracia. La constitución de Pinochet. Alguien preguntaba por ahí otros emblemas así. Yo nunca me dejé de asombrar. La última vez que lo vi fue en el 2006 en Santiago, cuando en la parte de la Alameda que va a Las Condes, esa avenida se llamaba 11 de septiembre de 1973. ¿Es cierto, Alex? No sé cuándo se cambió el nombre. Pero hasta el 2006 tenía el nombre, la avenida principal de Chile, del golpe de Estado de Pinochet. Bueno, digo, hay algo ahí, ¿no? De resiliencia, ¿no? Del pinochetismo. Termino con esto, lo que dice Paula Visco refiriéndose a la literatura, que me encanta, ¿no? Bueno, si ella se refiere a un libro de Isabel Allende, no lo conozco, pero creo que el libro, la literatura que mejor magnifica y metaforiza la dictadura de Pinochet es el excelente Casa de Campo de José Donoso, ¿no? Una maravilla, ¿no? De cómo se puede con la literatura metaforizar una etapa como la que vivió Chile, ¿no? Bueno, dejo espacio a las preguntas para Alex. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, acá Joana Vargas Ugalde, también desde Chile, hace una pregunta para Diego, pero le voy a hacer responder la parte que le corresponde a Alex, porque es pregunta y contrapregunta, me parece interesante. ¿Cuáles son
los elementos neoliberales del discurso político que encontraron y encuentran mayor resistencia en el pueblo e intelectuales críticos argentinos. Y para Alex, la contrapregunta, por eso me gustaba leer esa parte, ¿cuáles son los elementos neoliberales del discurso político que encontraron y encuentran espacios de validación en el pueblo de los intelectuales chilenos? Alejandro Herrero te pregunta, para vos, Alex, ¿el socialismo de Allende fue un quiebre en la tradición del socialismo chileno? Y después Hernán Fernández también te pregunta, Alex, ¿existen actualmente en Chile movimientos sociales, políticos, etcétera, que hayan logrado poner en la agenda gubernamental e intelectual la búsqueda por repensar las causas y consecuencias de la dictadura pinochetista? Se pregunta. Y una consulta después para Diego, que tiene que ver con los factores que intervienen, de Alejandro Herrero, que esta es para Diego, y volviendo a Alex para que después él retome y haga un par de síntesis en este sentido, respecto de en democracia y hasta la fecha siguen pendientes juicios y sentencias a militares chilenos responsables de horrendos crímenes, por ejemplo, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, dice Joana Vargas. En ese contexto se pregunta cuáles son las condiciones que impiden al pueblo y a las autoridades de todos los sectores políticos exigir justicia. Esta es para vos, Alex. Bueno, hay algunas más, pero me gustaría que avances con las respuestas y si no llegamos hacemos el cierre y si no será para otro encuentro, por supuesto. Alex. Voy a ir hablando en torno al orden más o menos que se planteaba, ¿no? ¿Por qué tarda como la reacción, ¿no? de manifestar el rechazo a esta herencia del pinochetismo? ¿Ya? Hay razones, primero, estructurales que tienen que ver con el pacto que hicieron los partidos políticos de socialismo renovado, ¿no? Como se autodenominaron. Una cuestión ahí muy simbólica, representa mucho simbolismo, que la ilegítima constitución de Pinochet alcanza su legitimidad con Ricardo Lagos, en el pacto que hace con Longueira, ¿ya? Haciendo este acuerdo, este pacto de la transición, ¿ya? Pero es el mismo presidente socialista renovado que llega a este acuerdo, ¿ya? Por otra parte, en los sectores más ilustrados de la sociedad chilena, aparte de estar seducidos por el mercado y el consumo, creo yo que existe dos males políticos que le hicieron tremendo daño a Chile. Una es el escepticismo político, creer de que esto se puede cambiar, ¿ya? Y otra es el relativismo político, creer que las fuerzas políticas que nos podían haber representado en instituciones como el Parlamento no se distinguían radicalmente unas de otras, ¿ya? Y aunaban hacia un proyecto político semejante a favor del neoliberalismo. Sobre la pregunta del quiebre de Allende, claro, yo insinuaba como de que el proyecto de la UP al final era, entre las fuerzas políticas de izquierda, un proyecto frágil, ¿no? Este pluripartidismo y esta como reunión de ideologías podría ser como la crónica de una muerte anunciada, en cuanto a que se constituyó ahí un frágil movimiento socialista. Era muy débil el acuerdo. Y claramente venía en Chile una tradición de izquierda más radicalizada.
tanto en el Partido Socialista como lo que el proyecto del MIR. Así que hay un quiebre ahí entre el mundo socialista o el mundo de la izquierda. Sobre la continuidad del pinochetismo, si es que hay tradiciones que se cuestionen esa continuidad. Yo creo que básicamente esa es la bandera o la lucha o el proyecto que han tenido esta serie de historiadores que básicamente han utilizado una formación teórica e intelectual proveniente de la New Leaf británica. Estos que empezaron a hacer la reconstrucción histórica de los vencidos. Esto que se ha llamado como historia desde abajo, ¿no? Creo que el trabajo que han hecho estos historiadores y un sinnúmero de tesistas que han seguido trabajando estos temas están dando como un espacio, un margen para poder cuestionar la cuestión pinochetista. Sin embargo, ustedes vieron bien después de las noticias de octubre 2019, el pinochetismo sigue instalado en los sectores que ganaron en la lógica de la economía neoliberal. Los juicios a lo político, claro, es una de las deudas, parte del mismo pacto de la transición. Esta ley de amnistía que permitía no condenar a varios de los responsables genocidas, no solo del golpe, sino que de la dictadura. Pero otros elementos también han sido continuidad y en democracia, la tortura, por ejemplo. La tortura es una práctica cotidiana en las manifestaciones sociales en Chile. ¿Y qué decir de la Constitución? Tenemos la Constitución de Pinochet, que con este acuerdo, como decía Diego, que se hizo entre gallo y medianoche en el Congreso de llamar a una convención constituyente y no a un proceso propio de los movimientos que estaban manifestando su soberanía en las protestas de octubre, ese pacto sin duda también es parte de esta herencia a favor de la cultura pinochetista y de la dictadura. ¿Qué podemos decir de este estallido que hay en octubre? Bueno, que hasta el momento no hay acuerdo, no hay una disputa del poder del Estado, ¿ya? Hay, por decirlo así, una construcción política paralela, ¿ya? Que se desprende de disputar el espacio político del poder al Estado, ¿ya? Y en esa otra fuerza política que se organiza y que sí disputa el poder al Estado, en esas fuerzas políticas todavía no hay un programa, ¿ya? Entonces, claramente, lo de octubre es la expresión de un malestar y es el inicio de un nuevo sentido histórico y sentido político para Chile. Bueno, ya estamos en tiempo, así que realmente se ha pasado muy veloz este encuentro, ha sido sumamente interesante. Acá ya aparece Daniel para hacer el cierre. Yo lo que tengo para decirles es que han abierto una temática sumamente dificultosa, sobre todo para quienes la atravesamos históricamente, entonces se nos hace muy difícil hacer historia de este tiempo.
Así que por el respeto, por el profesionalismo, por las dimensiones abordadas, agradecerles a ambos este abordaje tan difícil, ¿no? De hacer de una historia que cuesta mucho, que se nos escapa, que no queremos ver. Así que muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias, Diego, y bueno, por supuesto, le paso la palabra a Daniel Morán para hacer el cierre. Pero bueno, las felicitaciones que están saliendo en el chat, háganse cargo ustedes porque son realmente merecedores de todos esos elogios. Gracias, Laura. Bueno, más bien desde Hablemos de Historia Bicentenaria, agradecer a Alex Ibarra y también a Diego Dos por haber estado acá. Gracias por colaborar con nosotros y por este encuentro americano, ¿no? Más bien, seguramente nos vamos a volver a encontrar en próximos eventos. Siempre van a ser bienvenidos en esta plataforma. También agradecer a Laura por la moderación y por todas las coordinaciones. Y seguimos adelante, más bien a cuidarnos todos en estos tiempos complejos, pero a seguir haciendo ciencia y a seguir reflexionando sobre la sociedad, ¿no? Gracias otra vez. Gracias Cuídense. a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta pronto, nos vemos, cuídense. Chao.